Desde pequeña, mi hermana menor ha sido muy dulce y persuasiva, así que era más favorecida que yo. Por eso, cuando mamá y papá decidieron divorciarse, le preguntaron primero a mi hermana con quién quería vivir. Papá es hijo de una familia adinerada de segunda generación, y la familia es muy adinerada. Mamá es ama de casa a tiempo completo y tras el divorcio, no le quedó nada y solo pudo vivir una vida difícil. Así que sin pensarlo dos veces mi hermana abrazó obedientemente a papá. A mi papá lo quiero más que a nadie, no puedo estar sin ti, quiero crecer contigo. Papá estaba muy feliz y levantó a mi hermanita en alto. Bien hecho, bebé, entonces serás la princesita de papá para siempre. Mi hermanita sonrió dulcemente. Donde mamá y papá no podían ver, ella me miraba con orgullo. Sí, ha sido así desde pequeña. Siempre quiere competir conmigo. Mientras pueda vencerme, está dispuesta a hacer cosas que perjudiquen a los demás sin beneficiarse a sí misma. Papá y mi hermanita rieron felices. Mamá, por otro lado, guardaba una profunda tristeza. Guardé silencio un momento, luego me acerqué y le tomé la mano. Mamá, estoy dispuesta a vivir contigo. Me miró fijamente pero no dijo nada. Unos años después, por pura suerte, la carrera de mamá como retransmisora en directo floreció. Nos mudamos de un alquiler destartalado a una urbanización, y de la urbanización a un Mercedes, y después a un Porsche. Una vez, mi mamá me llevaba de paseo. En la carretera nos topamos con un accidente de tráfico. Un ciclista eléctrico circulaba en sentido contrario y chocó contra un coche de lujo. El dueño del coche gritó furioso, mientras que el ciclista se mostró dócil y sumiso. Su hija lloraba a gritos, pero él se sintió avergonzado y le dio una patada. La niña giró la cabeza con profunda tristeza, y nuestras miradas se cruzaron a través de la ventanilla del coche. Resultó ser mi hermana, Sabrina. Volviendo a mirar al humilde ciclista disculpándose, era mi papá. Sabrina también nos vio a mí y a mamá, se le iluminaron los ojos y salió corriendo tras nosotros como loca. Pero mamá ya había pisado el acelerador y seguía adelante como si nada. Dudé y dije, mamá, es mi hermanita. Mamá respondió con frialdad, la vi. ¿Quieres ayudarla? No me atreví a hablar. Mamá la manchó, era tan linda de pequeña, pero ahora que ha crecido, es tan fea como su papá. Niña desagradecida, este es su karma. Me callé por completo. Al poco tiempo Sabrina encontró mi información de contacto y me invitó a salir. En el café lloró desconsoladamente. Hermana, no tienes idea, papá. Sabrina dijo que papá es un completo imbécil. Es incompetente y avaricioso. Hace unos años, se creyó las tonterías de un amigo e invirtió en una empresa a pesar de las objeciones de su abuelo. Pero esa empresa fue una trampa desde el principio, y se estafaron decenas de millones. Mi abuelo, furioso, lo echó de la familia. Al principio pensé que papá reconocería sus errores y cambiaría, pero no esperaba que solo supiera comer, beber, apostar y ser mujeriego. Tras ser expulsado de casa, papá salía de fiesta todas las noches. Siguiendo el consejo de sus amigas, fue al casino de Macao y apostó una fortuna. En pocos meses, gastó por completo sus millones de ahorros. Papá incluso terminó con más de 6 millones en deudas de juego. El abuelo se cansó de lidiar con él y no le da ni un centavo. Ante la impotencia, papá no tuvo más remedio que repartir comida para llevar para ganar dinero. Pero está acostumbrado a una vida cómoda. Solía tener un chofer cada vez que salía, y ni siquiera está familiarizado con las normas de tránsito. Poco después de empezar a repartir comida a domicilio, se equivocó y chocó contra un coche de lujo, la misma escena que vi hace unos días. En el café Sabrina se arrojó a mis brazos, llorando con tristeza. Hermana, vi a mamá conduciendo un Porsche con un Chanel y tu bolso también es de Dior. Debes estar viviendo muy bien. Hermana, ¿puedes volver a hablar con mamá? Yo también soy su hija. No quiero vivir con papá, quiero vivir con mamá. Mamá debe extrañarme mucho. Durante los primeros años después de nuestra separación, me llamaba a menudo, esperando que volviera. Sus ojos estaban llenos de añoranza. Pero cada vez que pensaba en mamá, no podía evitar estremecerme. Al final le dije que mejor no vivieras con mamá, pero que te daría algo de dinero. Sabrina levantó la vista de repente con un destello de resentimiento en el rostro.
Pero pronto una sonrisa de agradecimiento se dibujó en su rostro. Gracias, hermana. Sabía que eras la mejor conmigo. Al día siguiente le transferí 50.000 yuanes a Sabrina. Ella tomó la iniciativa de invitarme a comer a su casa. Al tercer día, en la habitación alquilada, Sabrina me ofreció una taza de té. Hermana, recuerdo que te gustaba el té de jazmín desde pequeña. Estas son las hojas de té que escogí especialmente para ti. Pruébalas y verás si te gustan. Yo, sin estar preparada, las bebí. Pero pronto el mundo empezó a dar vueltas. La última escena fue Sabrina cortándome la cara con un cuchillo. Aurelia, todos somos hijos biológicos de nuestros padres. ¿Por qué tu vida puede ser tan buena, mientras yo tengo que vivir una vida de penurias? Eres tan rica, pero solo me das tan poco y te niegas a dejarme volver con mamá. Mujer egoísta y despreciable. Pasó una oscuridad eterna. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día del divorcio de mis padres. Ante la pregunta de papá, esta vez Sabrina no dudó y se giró para abrazar a mamá. Sabrina no puede estar sin mamá. Sabrina quiere vivir con mamá, no importa lo difícil o agotador que sea, no tiene miedo. Mamá la abrazó con emoción. En su abrazo Sabrina mostró una sonrisa pícara. En el punto ciego que otros no podían ver, Sabrina me susurró en silencio, hermana, esta vez me toca a mí remontarme. Resultó que ella también había renacido. Pero no sabía que mamá daba aún más miedo que papá. Sabrina corrió feliz al apartamento alquilado. Mientras tanto, yo me quedé en la villa. Papá seguía siendo tan poco fiable como siempre. Acababa de divorciarse y ya planeaba ir a una discoteca a divertirse esa noche. La voz de algún amante al teléfono era coqueta y dulce a la vez. Aún así a papá le hizo muy feliz, así que agarró su abrigo, listo para salir. Justo cuando papá estaba a punto de irse, lo detuve. Le pregunté, papá, ¿quién cenará conmigo? Me respondió con naturalidad, no hay niñera. Que te acompañe a comer. Me mordí el labio y dije, hace mucho que no veo al abuelo. Lo extraño un poco. Papá, ¿puedes llevarme a su casa? Papá dudó un momento. Lo repetí, y parecía que mi hijo había visitado al abuelo hacía unos días. No sé de qué hablaron, pero el abuelo se compró otro coche. Papá, ¿lo sabías? Al oír esto, papá dejó de dudar al instante. Solo saben aprovecharse del viejo todos los días, uff. Aurelia, le diré al chofer que te lleve ahora mismo. Recuerda hablar bien de papá delante del abuelo, ¿entiendes? Diciendo esto, me metió a empujones en el coche. El abuelo vive en una villa apartada junto al lago. Para él, mi madre es una mujer intrigante y extremadamente cruel, que haría cualquier cosa para acercarse a mi padre. Por eso siempre la ha menospreciado y por consiguiente nos desagrada a Sabrina y a mí. En su vida anterior, tras el divorcio de mis padres, Sabrina también intentó complacer a su abuelo. Pero siempre había sido la princesita consentida en casa, ingenua, y solo buena fingiendo obediencia e inocencia. Pero al llegar a casa del abuelo, todos sus trucos dejaron de funcionar. Por mucho que llorara y se quejara, solo conseguía la indiferencia del abuelo. A diferencia de su situación, Ethan, el hijo de su tía, era el tesoro del abuelo. Dijera o hiciera lo que hiciera, siempre recibía elogios del abuelo. Con el tiempo Sabrina se resintió. En una reunión familiar, rompió a propósito un jarrón antiguo y culpó a Ethan por ello. Pensó que esto haría que su estatus se desplomara. Pero lo que encontró fue un vídeo de vigilancia grabado en un rincón oculto. La posición de Ethan permanece inquebrantable. Sin embargo, Sabrina se vio atendida por la ley de familia de su abuelo. Su abuelo la acusó de ser una niña intrigante y malvada, y de ser escrupulosa en su búsqueda, igual que su madre. El abuelo también le exigió a su padre que nunca la trajera de vuelta a casa. Desde entonces Sabrina le guardó un profundo rencor. En su cumpleaños, Sabrina incluso publicó una tira cómica en redes sociales. El cómic era una maldición cruel, que mostraba a la parca usando diversos métodos para quitarle la vida a un anciano. El abuelo ciertamente lo vio, pero la ignoró. Más tarde su padre se declaró en bancarrota y las condiciones de vida de Sabrina se desplomaron. En ese momento finalmente pensó en su abuelo y se arrodilló ante la puerta de la vieja casa,
rogándole que la perdonara y la aceptara. El abuelo ni siquiera apareció, y el guardia de seguridad la apartó. Esta vez, el tiempo fluyó hacia atrás. Sabrina se fue a buscar la nueva vida que siempre había soñado. Y quien estaba afuera de la villa junto al lago, a punto de visitar a su abuelo, era yo. Respiré hondo varias veces y pulsé el timbre de la villa. Aunque papá ya le había dicho al abuelo que quería visitarlo, en el estudio, el abuelo seguía mirándome con frialdad. Después de saludarlo cortésmente, seguía sin mostrar intención de prestarme atención. Yo tampoco me molesté y busqué un rincón para sentarme. En los años que viví al lado de mi madre, había soportado humillaciones 100 o incluso 1000 veces peores que esta. Esto no era nada. En el estudio, el abuelo revisaba la tarea de Ethan. Ethan tiene 17 años, es excelente académico, un prodigio y está muy interesado en las finanzas y la economía. El abuelo es un rico de primera generación que se hizo rico por sí mismo, pero, por desgracia, todos sus hijos son mediocres. Por eso admira profundamente a este nieto enérgico y sensato, y a menudo lo llama para contarle sobre casos famosos de negocios, tanto en su país como en el extranjero. Las preguntas del abuelo eran muy difíciles. Ethan respondió correctamente a las primeras. Pero esta pregunta era diferente. Ethan se sumió en una larga reflexión. El abuelo no tenía prisa y esperó pacientemente su respuesta. Levanté la mano tímidamente. Abuelo, ¿puedo dar mi opinión? El abuelo me miró con expresión dubitativa. ¿Tú? Ni siquiera te has graduado de la secundaria, ¿qué se te ocurre? Si no puedes quedarte quieto, mejor vete. No hace falta que me hagas estas travesuras. Yo tampoco estaba enojado, sonriendo mientras decía, si mi respuesta no te satisface, me quedaré en la esquina como castigo, ¿vale? El abuelo gruñó. Pero Ethan dijo, abuelo, ¿por qué no dejas que mi hermanita lo intente? El abuelo no dijo nada, lo que significaba que estaba de acuerdo tácitamente. Le sonreí agradecido a Ethan y luego dije, el capital inicial de esta generación de emprendedores provino de fuentes ilegítimas. En sus primeros años, ayudaron a empresas extranjeras a entrar en el mercado continental mediante métodos similares a los de la compraventa, explotando la asimetría de información para obtener enormes ganancias. Mi abuelo me miró inesperadamente y continuó preguntando, entonces, ¿cuál dirías que es su ventaja natural y dónde radica el problema? Pensé un momento y respondí, establecieron relaciones estrechas con empresas extranjeras desde el principio y se adaptaron rápidamente al mercado, esa es su ventaja. Pero lo que les hace tener éxito es también la causa de su fracaso, su problema es una dependencia excesiva de la ventaja de ser pioneros de las empresas extranjeras, sin desarrollar su propia competitividad. Por lo tanto, cuando el mercado avanza hacia la estandarización, su ventaja competitiva desaparece. El abuelo me miró fijamente durante un buen rato con una expresión algo compleja. Había duda, había escrutinio. Pero ya no había desprecio. Después de un momento me preguntó, «¿Solo tienes 14 años, ¿dónde oíste esas cosas?» Le dije que hay muchos libros en la biblioteca y que me encanta leer. En realidad, no es así. Entre los clientes que recibía mi madre, una gran parte eran beneficiarios de empresas extranjeras que actuaban como agentes compradores. Se aprovecharon de las lagunas legales, utilizando el nepotismo y la asimetría de información para amasar riqueza, pero la atribuían a sus propias habilidades. Y una tarde de borrachera, con la chica en brazos, se moría de ganas de presumir de sus éxitos pasados. Pensando en esto, cerré los ojos con fuerza. Cuando los volví a abrir, seguía en el estudio solemne y sencillo del abuelo, no en una habitación oscura y ambigua bañada por una luz rosada. Aplausos, aplausos, Ethan aplaudió suavemente. Dijo, Aurelia solo tiene 14 años, pero su capacidad de lectura y razonamiento es muy sólida, lo cual es admirable. Me miró con una expresión amable y sincera, me da vergüenza compararlo. Negué con la cabeza rápidamente, era solo una coincidencia. No entiendo esos conceptos financieros y económicos que mencionaste, hermano. Todavía tengo mucho que aprender. Tras un breve silencio, Ethan me preguntó, Aurelia, ¿quieres estudiar conmigo? Por sugerencia de Ethan, mi abuelo me permitió asistir como oyente. Pero seguía dudando de mí. Sospechaba que se trataba de algún tipo de plan alternativo. El objetivo seguía siendo estafarle.
Así que le pidió a Ethan que le informara de mi situación periódicamente. En realidad, no había necesidad de que Ethan me vigilara ni de que nadie me obligara. Todos los días seguía la rutina de asistir y salir de clases, y en los días de descanso practicaba piano o me sumergía en la biblioteca. Esta era la vida que una vez anhelé, pero no pude tener. ¿Cómo no iba a apreciarlo? Pasaron unos meses. En el estudio del abuelo, ya no era solo un oyente. A menudo cuando el abuelo hacía una pregunta, Ethan y yo la debatíamos acaloradamente hasta que nos poníamos colorados. Hasta que el abuelo me dio la orden de parar. De repente el abuelo dejó de mirarme con recelo. Ethan también dejó de informarle de mi situación. Porque se quejó de que prestarme atención le hacía perder el tiempo, por eso perdió contra mí en cierto examen. El abuelo se rió a carcajadas. Fingí no saber nada y seguí con mis ejercicios de práctica en silencio. En la escuela, mi estudio diligente también me trajo grandes recompensas. En un concurso de matemáticas gané el primer premio. El profesor dijo que me reconocerían por mi nombre en la reunión de padres. Pero como siempre, papá no era de fiar. Prometió venir a la reunión de padres, pero media hora antes de que empezara, me dijo que no podía. Me dijo, Aurelia, papá tiene una reunión muy importante. Deja que la niñera vaya a la reunión de padres por ti, pórtate bien. Pero lo que llegó por teléfono fue claramente la risa coqueta de un grupo de mujeres. No lo delaté y colgué el teléfono con calma. Luego le envié a mi abuelo la lista de ganadores del concurso de matemáticas que estaba en la pizarra del aula. En la lista mi nombre y el de Ethan encabezaban las secciones de secundaria y preparatoria, respectivamente, ambos nombres brillaban con luz propia. PD, abuelo, papá le surgió un problema de último minuto y no puede asistir a mi reunión de padres, pero el profesor quiere hablar con mis padres sobre mi futuro. ¿Puedes venir? El abuelo vino a la escuela en persona. Este fue un privilegio que ni siquiera Ethan había tenido. El tutor estaba muy ansioso, y el director acudió apresuradamente a recibirlo. El abuelo se sentó tranquilamente en el asiento principal de la oficina del director y preguntó, ¿cómo le va a mi nieta en los estudios? ¿Hay algún aspecto que deba mejorar? El tutor rápidamente me elogió, afirmando que soy un estudiante excelente en todos los aspectos. Solo entonces el abuelo asintió con satisfacción. Al terminar la reunión de padres dudó un momento y sorprendentemente, le indicó al conductor que fuera al centro comercial. Dijo, veo que las chicas de tu clase visten de forma extravagante porque eres tan sencilla. ¿Tu padre te ha estado descuidando? Al final me encargó 6 o 7 conjuntos de ropa. También me compró varias bolsas. Al ver la factura sentí miedo y culpa. Abuelo, ¿no te preocupa que vaya tras tu dinero? Se rió a carcajadas. Anda, ve tras él, incluso me preocupa que no lo hagas. Me quedé atónito un momento, luego me reí con él. Sabrina pensaba que para complacer a su abuelo, tenía que basarse en ser linda, tener valor emocional y actuar con obediencia y coquetería. Pero no entendía que su abuelo era un emprendedor hecho a sí mismo que había visto innumerables ataques edulcorados y el lado oscuro de la naturaleza humana. No necesita ni admira los elogios ni la coquetería de gente inútil. Un gobernante envejecido. Lo que más espera son jóvenes vigorosos. En cuanto a mí, solo necesito seguir demostrando mi habilidad, y tarde o temprano me convertiré en el segundo Ethan. El tesoro del abuelo. Unos años después, el abuelo renovó especialmente una sala de estudio para Ethan y para mí. Mientras jugaba algo con Ethan, llegó la noticia de que papá, obstinadamente, ignoró las objeciones del abuelo e invirtió decenas de millones en una empresa fantasma. Y ahora esa empresa ha quebrado. En el estudio de al lado, el abuelo estaba furioso. Sus rugidos se oían a través de la pared. ¿Estás loco? ¿Cuántas veces te he dicho que esa compañía no es de fiar? ¿Por qué no me escuchaste? De ahora en adelante no tengo un hijo como tú. Vete, te daré por muerto. Se me encogió el corazón. Igual que en mi vida anterior, el abuelo iba a echar a papá de casa. No sé si esta vez el abuelo también se desquitará conmigo como cuando echó a Sabrina y me echó a mí también. La puerta del estudio se abrió de golpe. El abuelo estaba en la puerta furioso con expresión sombría. Aurelia, sal. Ethan se levantó rápidamente y me bloqueó el paso.
Abuelo, no importa lo que haya hecho el tío, Aurelia es inocente. El abuelo dijo con frialdad, no es asunto tuyo. Ethan estaba a punto de decir algo más, pero le tiré de la manga. No te preocupes, hermano, el abuelo debe tener algo que discutir conmigo. En el solemne y antiguo estudio, el aroma a té pobre impregnaba el aire. Preparé y serví el té respetuosamente colocando la taza frente al abuelo. Luego, como el primer día que llegué, busqué un rincón y me senté en silencio. El abuelo me miró fijamente durante un largo rato, esos viejos ojos parecían leer a través del corazón de las personas. Me quedé tranquilo y quieto, dejándome observar. Después de un rato el abuelo habló, estoy planeando cortar lazos con tu padre, ¿qué te parece? Dije, papá no escuchó los consejos y cometió un grave error, debería reconocer su culpa. El abuelo preguntó, ¿no intentarás persuadirme? Estuve a punto de suspirar. ¿Para qué intentar persuadir? La semana pasada, cuando hablamos del auge y la caída de una empresa familiar en Estados Unidos, dije que si a los miembros de la familia les falta talento, la empresa debería ser entregada a gerentes profesionales. Tú sabes mejor que yo lo capaz que es papá. Si te convenciera de que lo mantuvieras, mi conciencia no me lo permitiría. El abuelo entrecerró los ojos y dijo, si lo echo de casa, tendrás que vivir una vida muy dura. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? Sonreí con impotencia. El dinero es tuyo, puedes dárselo a quien quieras. ¿Qué opino yo? En cuanto a mí, ya sea dando clases particulares o haciendo prácticas, siempre puedo ganarme la matrícula. No tienes que preocuparte por mí. Tener un padre así es mi destino, y no me molesta. Tras un largo silencio, la tetera volvió a hervir. Extendí la mano para servirme un poco de agua. Mi abuelo me sirvió una taza de té. Me miró a los ojos y dijo, tener un padre como el tuyo es tu destino. Pero en tu destino, además de tu padre, también estoy yo. El abuelo echó a papá de casa. Pero trasladó mi equipaje a su casa. Desde entonces tuve una habitación propia en la Villa La Quevieu. Ya no tuve que soportar a las diferentes mujeres que papá traía a casa. Porque me convertí en la nieta del abuelo. La nieta bajo la protección del abuelo. Ese día, después de la escuela, me encontré con una visita inesperada, Sabrina. Vestía de forma atractiva y elegante, luciendo un conjunto completo de lujo. Su maquillaje también era muy delicado, con pestañas postizas largas y rizadas que ondeaban como si pudieran levantar una brisa. Sabrina miró mi ropa de arriba a abajo, frunciendo el ceño exageradamente. Oí que papá se declaró en bancarrota, así que corrí a verte. Solo digo, hermana, aunque la familia esté en la ruina, no puedes vestir tan mal. También me desprecié. Las zapatillas se me rompieron inesperadamente hoy jugando al baloncesto y no tuve tiempo de cambiarme. Mi ropa y mis pantalones eran ropa deportiva normal, aunque un poco desgastados, me parecían holgados y cómodos, así que me encantaba usarlos. En cuanto a los accesorios. No me gusta usar pulseras ni collares como algunas chicas de clase. Las pulseras me hacen perder tiempo resolviendo problemas. Los collares me estorban cuando hago ejercicio. Así que el montón de joyas que me compró el abuelo sigue intacto en el armario. Al ver mi silencio, Sabrina pensó que estaba de acuerdo. Se recostó, sonriendo radiante. Eres tan lamentable, hermana. A diferencia de mí, ya tengo 2 bolsos Hermès y un montón de vestidos preciosos. Vivo como una princesa todos los días. No quería hablar de eso y le pregunté, desde el año pasado, no te he visto venir a la escuela. ¿Te cambiaste de clase? Me respondió, ¿qué tiene de bueno la escuela? Ahora practico baile todos los días, y mi mamá incluso me ayuda con el maquillaje y el cuidado de la piel. Mamá dice que las chicas no necesitan aprender tanto, la belleza es lo que realmente importa. Dicho esto, se inclinó, se señaló los ojos y dijo con orgullo, ¿ves mis párpados dobles? Mamá me llevó a operármelos. Se ven mucho mejor que tus párpados simples, ¿verdad? Mira también mis manos. Me hago tratamientos corporales completos todas las semanas. Mamá dice que esto se llama estar blando como si no tuviera huesos. Mira el tuyo, TSK, lleno de callos. Extendí la mano y me miré la palma. Estos callos se formaron en parte por sostener un bolígrafo.
Algunas se formaron entrenando en el gimnasio. Las manos suaves no pueden dar un puñetazo. Lo que quiero son manos lo suficientemente fuertes como para tomar las riendas de la vida. Al ver mi silencio, Sabrina se enorgulleció aún más. Dijo, «Tienes envidia, ¿verdad? Pero ni se te ocurra volver con tu madre. Le gustan las hijas obedientes y sensatas». Bajé la mirada y sonreí. Sí, a mamá le gustan las hijas obedientes y sensatas. Antes me golpeaban por todas partes porque me negaba a someterme. Sabrina pensó que el maquillaje, las minifaldas y los bolsos de marca que su madre le regaló eran por amor maternal. Lo que no sabía es que eran boletos al infierno. Esos hermosos vestidos se romperían. El exquisito maquillaje también quedará destrozado y desgastado. En la lujosa y delicada cama, a esos ancianos les gusta oír a las niñas llorar y suplicar misericordia. ¿Cómo pueden caer pasteles del cielo? Mi querida hermana, no lo sabes. El costo de obtener algo a cambio de nada es más caro que el dinero. Después de graduarme de la preparatoria, recibí una oferta de una prestigiosa escuela de negocios de Estados Unidos y volví a ser compañero de clase de Ethan. Mi abuelo estaba muy contento y ofreció un banquete para celebrar mi ingreso. Ethan incluso tomó un vuelo internacional de regreso para celebrar conmigo. Entre el tintineo de copas, un hombre de mediana edad con traje me halagó. Con razón eres la nieta del señor Charleston, un buen padre hace un buen hijo. Este modismo se usa incorrectamente. Pero en esta ocasión, todos ignoraron tácitamente que el verdadero hijo de mi abuelo es en realidad un perdedor tonto e incompetente. Y ahora lucha miserablemente para ganar dinero y pagar sus deudas. Sonreí y asentí, levantando mi copa para mirar a este tío. En cuanto lo vi, sentí que se me helaba la sangre. Este hombre tiene un lunar sobre la ceja derecha y una cicatriz en la oreja. Debajo de su traje tiene una gran y antiestética marca de nacimiento en el pecho. ¿Cómo lo sé con tanta certeza? Porque solía ser el invitado habitual de mi madre. En el baño rosa de la lujosa villa, la mayor afición de Jason era agarrarme el pelo y meterme la cabeza en la bañera una y otra vez. Dijo que mi asfixia le causaba un gran placer. Dijo que mi madre aceptaba dinero y aún así dependía de él para sus negocios. Aunque me matara, a mi madre no le importaría. Así que mejor no me resisto y coopero obedientemente. Si no, el látigo en su mano me golpearía hasta dejarme cubierto de sangre y carne. Es este rostro el que jamás olvidaré. Al ver mi extraña expresión, Ethan me quitó la copa de vino de la mano e intentó explicarme, mi hermana no tolera bien el alcohol, me tomaré esta copa. Todos rieron y aplaudieron elogiando al viejo señor Charleston por su buena suerte, diciendo que los hermanos que se quieren y se cuidan provocan envidia, etc. Solo mi abuelo notó mi inusual estado y me sugirió que fuera a sentarme en la sala. Allí bebí agua helada a grandes tragos intentando tranquilizarme. Según la hora, mamá ya debería haber revelado su verdadera naturaleza. ¿Y Sabrina? ¿Qué le espera? Saqué mi teléfono y la llamé. Hermana, ¿cómo has estado últimamente? En la videollamada, Sabrina me miró con desdén. Después de pasar un mal rato con papá, ¿de repente piensas en mí? ¿Acaso no eras testaruda antes? Ahora que quieres volver atrás, deberías arrodillarte y suplicarme. Negué con la cabeza. No solo quiero saber cómo has estado últimamente. Sabrina se burló, querida hermana, ¿por qué eres tan hipócrita? Probablemente desearías que me fuera mal, ¿verdad? Qué lástima, me va genial. Tengo una relación, mi novio es poderoso y rico, y me mima como a una princesita. Además, ya soy un miembro clave de la empresa de mamá, gestionando a más de una docena de empleados. Querida hermana, creo que deberías concentrarte más en ti misma, para que no termines repartiendo comida a domicilio con papá. Dicho esto, Sabrina colgó el teléfono. Me quedé mirando mi teléfono, absorto en mis pensamientos. En mi vida anterior, después del divorcio de mis padres, mi madre recibió una propiedad. Pero estaba acostumbrada a una vida de lujo y no soportaba vivir con frugalidad. Pronto volvió a las andadas, intentando seducir a otro hombre rico. Pero ya era mayor, y por mucho que se cuidara, no podía compararse con la belleza juvenil de las jóvenes. Tras varios fracasos, mi madre se dio cuenta de que esos hombres ya no estaban interesados en ella.
Sin embargo, parecían muy interesados en su hija. Y así comenzó mi pesadilla. Sabrina ahora está muy feliz. ¿O es este el último destello de fantasía antes de un colapso mental? Medio año después, regresé a mi país. Casualmente era cerca del cumpleaños de mi abuelo. Llevé a Ethan a elegir un regalo para él. Pero en la subasta me encontré con Sabrina. Llevaba un vestido lencero ajustado con un maquillaje glamuroso y sensual, totalmente fuera de lugar con el ambiente de la subasta. Pero cuando me vio, de repente se animó. Aurelia, ¿qué haces aquí? ¿Es este el tipo de lugar al que puedes permitirte venir? Mientras hablaba, miró hacia atrás. Detrás de mí, Ethan llevaba una camisa gris plateada y un traje negro. Se veía elegante, guapo y sereno. Sabrina lo miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Ese es Ethan? Ethan asintió. Sí, soy yo. ¿Puedo preguntar quién eres? No pudo reconocer a Sabrina. Sabrina solía parecerse mucho a mí. Pero ahora se había operado los párpados, se había raspado los huesos y se había aumentado el pecho. Con ese maquillaje recargado y ropa sexy, era completamente diferente. Era normal que Ethan no la reconociera. Pero al oír su pregunta, Sabrina se volvió loca. Bueno, la reconoces a ella, pero a mí no, ¿eh? ¿Cómo es posible que estén juntos? Papá se arruinó hace mucho, así que, ¿cómo lograste acercarte a Ethan? Al decir esto pareció comprender algo de repente. ¿Sedujiste a Ethan? Seducirlo te librará de una vida difícil, ¿verdad? Es una completa desfachatez y además son primos. No hacía falta que dijera más, Ethan también comprendía su identidad. Su rostro se ensombreció mientras reprendía, esto es una completa tontería. Los ojos de Sabrina estaban inyectados en sangre, su expresión era de una locura enfermiza. ¿La defiendes? ¿Sabes que su familia está en bancarrota? Su padre reparte comida a domicilio, lo regañan a diario, y a ella también la golpean y regañan a diario. ¿Defiendes a una persona tan despreciable? Ethan frunció el ceño y me protegió. Habló despacio. Creo que te equivocas. A mi tío lo echaron de casa, pero a Aurelia no. Aurelia estudia actualmente en una antigua escuela de negocios y su abuelo la aprecia mucho. En cuanto dije esas palabras, Sabrina fue alcanzada por un rayo. ¿Qué dijiste? Es imposible. Aurelia tenía que ir a repartir comida con papá. ¿Cómo es posible que esté en la universidad? Me dio pereza discutir con ella y agarré a Ethan queriendo irme. Pero Sabrina me cerró el paso. ¿Cómo es posible que el abuelo te favorezca? Ni siquiera yo puedo congraciarme con él, así que ¿cómo podrías tú? Me miró de arriba a abajo como si hubiera encontrado la respuesta. El abuelo es un pedófilo, ¿verdad? De hecho, le gustan esas cosas. Ese viejo bastardo finge muy bien. Debería haberme contactado antes, yo también tengo muchas hermanas menores a mi cargo. Bofetada. Le di una bofetada fuerte a Sabrina. Dices que puedo, pero el abuelo no. Esta bofetada es una lección que te doy en nombre del abuelo. Sabrina estaba a punto de abalanzarse sobre mí y golpearme, pero un hombre de mediana edad la detuvo. Tenía un lunar sobre la ceja derecha y una cicatriz en la oreja. Era el mismo invitado al que mi madre había planeado complacer en su vida pasada, Jason. Abrazó a Sabrina con fuerza y nos miró a Ethan y a mí, disculpándose repetidamente. Lo siento, tiene una pequeña enfermedad mental. No la cuidé bien. Lo siento mucho, no quise ofender al señor Charleston. Resultó que el novio rico y poderoso que mencionó Sabrina era Jason. ¡Qué triste! Se aferra voluntariamente a los poderosos, pensando que todas las chicas del mundo deben usar su cuerpo como moneda para ganar algo. Negué con la cabeza y dije, cuídese de su gente, señor Jason. Jason asintió repetidamente. Pero Sabrina seguía forcejeando en sus brazos. Ese es mi abuelo, tienes que aclararlo, ese es mi abuelo. Jason la abofeteó de nuevo y gritó, aún sin callarse. El señor Charleston solo tiene 2 hijos en su familia. Alguien como tú que se vende a sí mismo, no debería reclamar parientes a la ligera.
Diciendo esto nos miró a Ethan y a mí con aire de disculpa, y luego se llevó a Sabrina a rastras. En la subasta de ese día, pujé con éxito por el paisaje del pintor favorito de mi abuelo. Pero no estaba de muy buen humor. Por favor, no me malinterpreten. Sabrina recibió su merecido, no siento pena por ella. Solo pensé en las muchas jóvenes de la villa de mi madre. Y más invitados como Jason. Quizás sea hora de hacer algo. En el banquete de cumpleaños del abuelo, los invitados fueron numerosos. Ethan y yo presentamos ese cuadro de paisaje, y el abuelo sonrió con especial alegría. Nos llevó con él, saludando a sus amigos cercanos uno por uno. Esta es mi nieta Aurelia, nuestra pequeña estrella de la suerte, con un ojo muy bueno para las inversiones. Este paisaje lo compró con el dinero que ganó invirtiendo. Aurelia, este es el tío Chen, presidente del Grupo B. Esta es la tía Chen, fundadora de la Fundación Benéfica de las Abejas. Pasaron una serie de títulos y nombres. Solo un nombre me impactó profundamente, Edward. Recuerdo este nombre, en una vida pasada, apareció innumerables veces en las maldiciones furiosas de Jason. Edward es un veterano militar convertido en industrial, un hombre íntegro que no tolera ninguna irregularidad. Originalmente era el jefe de Jason, pero tras ser investigado por aceptar sobornos, Edward lo despidió. Tras dejar la empresa, Jason montó su propio negocio y le arrebató muchos clientes a la compañía de Edward. Por eso casi se enemistaron. Y esta vez, parece que ambos quieren ganar un proyecto de licitación pública, que se encuentra en una fase crítica de preparación. Pensando en esto, levanté mi copa y brindé por Edward. Así que eres el presidente del Grupo B. Hace unos días, escuché el nombre de tu empresa. Edward sonrió, sí. ¿Dónde lo oíste? Sonreí y dije palabra por palabra, que en la subasta de hace unos días me encontré con el tío Jason. Al oír su nombre, Edward torció ligeramente la boca. Fingí no darme cuenta y continué, hablando de eso, qué coincidencia. Ya es la tercera vez este mes que me encuentro con el tío Jason. Las dos primeras parecía estar bebiendo con Irene. Irene es mi madre. Tras divorciarse de mi padre, no solo se sometió a una cirugía plástica, sino que también cambió su nombre con la ayuda de una adivina. Ya nadie en la ciudad conoce su pasado, se ha convertido en una persona completamente nueva. En los últimos años empezó con transmisiones en vivo en línea y su negocio creció cada vez más, convirtiéndose en una empresaria muy solicitada. Algunos la ven como una figura inspiradora que se hizo a sí misma. Pero quienes conocen la situación saben que su supuesto negocio no es más que una madriguera de poder y transacciones sexuales. En ese momento, al oír mencionar a Irene y Jason juntos, Edward casi de inmediato se dio cuenta de algo. ¿Dijiste Irene? Dije con inocencia, sí, esa tía es tan hermosa y las niñas que la rodean también son muy guapas. Es solo que el tío que está sentado con ellas me resulta un poco familiar, creo haberlo visto antes en la tele. Los ojos de Edward se iluminaron. Llenó su copa de vino a toda prisa, extendió la mano para brindar conmigo, luego echó la cabeza hacia atrás y se lo bebió todo. Aurelia, tu abuelo tenía razón, eres una estrella de la suerte. No sabía lo que significaba matar con un cuchillo prestado. Tampoco sabía lo que significaba abatir a una vaca desde el otro lado de la montaña. Una tarde estaba mirando las noticias en mi teléfono cuando me enteré de que la empresa de mi madre se había declarado en quiebra. Ella también fue detenida. Junto con varios responsables de relaciones públicas que estaban destinados permanentemente en la villa, fueron llevados a la comisaría. Los agentes del orden revelaron información a los periodistas. Dijeron que al recibir informes relacionados con el intercambio de poder por dinero y poder para transacciones sexuales, lo tomaron muy en serio, iniciaron una investigación especial y obtuvieron pruebas suficientes. Transcurrido un tiempo, una vez que el tribunal emita un fallo, los delincuentes involucrados serán encarcelados. En el reportaje, los ojos de los hombres y mujeres en el lugar del arresto estaban pixelados. Pero aún podía reconocer que el hombre con la horrible marca de nacimiento era Jason. Y la mujer sexy que huía en sus brazos era Sabrina. A diferencia de estos informes que exponen el lado oscuro de la sociedad. Al pasar página, nos adentramos en las noticias financieras. Se informó que el precio de las acciones de Groupie subió tras ganar una importante licitación, lo que reforzó la confianza de sus accionistas.
Después de doblar el periódico, la niñera trajo un regalo. Fue un regalo de cumpleaños número 21 del tío Edward. Un colgante de jade de grasa de cordero transparente. No dijo nada ni dejó ninguna nota. Pero sabía para qué servía este preciado regalo. Cerré la caja y la guardé en el armario. Como muchas de mis joyas brillantes, es hermosa, pero ya no es lo que busco. Toda belleza tiene un precio. Antes de entregar mi trabajo, mi talento y mi esfuerzo, no estoy cualificada para lucirlos. Más de medio año después, se dictó sentencia en el caso que conmocionó a todo el país. Las mentes maestras, Irene y Sabrina, que mantenían cautivas a jóvenes y las obligaban a prostituirse, recibieron duras penas. Una tarde, recibí una llamada de la prisión. Dijeron que mi hermana quería verme. Afuera de la prisión, me encontré con papá. Pensé que estaba allí para ver a mi hermana. Inesperadamente estaba allí entregando comida para llevar cerca. Cuando me vio, se acercó descaradamente con una sonrisa burlona. Aurelia, ¿podrías decirme algo bueno delante del abuelo? La sangre es más espesa que el agua. ¿Soportarás ver sufrir a papá? Ethan intentó detenerlo, pero lo detuve. Miré con calma a este hombre viejo y exhausto y le dije, te lo mereces. En una época mi abuelo tenía grandes esperanzas en él y fue su mentor. Pero malgastó la fortuna familiar en alcohol, juegos de azar y libertinaje. Todavía recuerdo un día, de niño, que volví a casa de la escuela. La puerta de su habitación no estaba cerrada, y dentro había hombres y mujeres desnudos. No sé si estaba drogado o borracho, pero un hombre desnudo intentó acercarse y jalarme adentro. Y mi papá estaba allí observando, riendo a carcajadas sin parar. Ese año solo tenía 7 años. Si no hubiera sido por la niñera que me salvó, no sé qué habría sido de mí. En este momento, al ver a mi padre con ese aspecto desaliñado, ya no encuentro rastro del espíritu despreocupado que una vez tuvo. Quizás sea la justicia del destino. Si te consideras un hijo predilecto del cielo, el destino te impulsará al lugar al que verdaderamente perteneces. Papá gritaba algo desde atrás, pero no le presté atención. Simplemente avancé, dejando atrás las pesadillas de la infancia. En la sala de visitas de la prisión, Sabrina, tras el cristal, llevaba un chaleco naranja y grilletes. Pero en cuanto me vio, se emocionó muchísimo y trató desesperadamente de correr hacia adelante. Bajé la vista y le dije, tranquila, hermanita. Sabrina dijo, escuché que ya te graduaste de la escuela de negocios. Asentí. Dijo de nuevo, supe que te uniste al grupo de tu abuelo y te convertiste en gerente general. La corregí, solo soy una becaria. Que pueda quedarme depende de mis posibilidades. Continuó, supe que a tu abuelo le dio pena que el viaje al trabajo fuera tan largo, así que te compró un apartamento en el centro. Dije, tengo que pagarle el alquiler al abuelo. Pero ella parecía no oír, perdida en su propio mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser esta mi vida? Si hubiera elegido a papá, todo esto habría sido mío, la prestigiosa escuela, la lujosa mansión, el heredero de la corporación, todo mío. Aurelia, lo arruinaste todo para mí. La miré con lástima. Nunca elegiste a papá. Sabrina recuperó la consciencia tras su locura y tras un instante temblando, me señaló, ¿tú también renaciste? No respondí, solo lo dije 2 veces, quería salvarte. En su vida anterior papá se arruinó. Sabrina vino a mí, queriendo que la llevara a la gran villa de mamá. Me negué porque no quería que sufriera como yo. Pero me odiaba y me envenenó hasta la muerte. En esta vida, conocí a Jason y me di cuenta de que mi madre podría seguir haciendo lo mismo, así que llamé a Sabrina. Pero no lo consideraba vergonzoso, al contrario, se sentía orgullosa e incluso colaboró con mi madre para oprimir a otras chicas. Se supo que Irene era muy mala y que se vendía por fama y fortuna. Pero Sabrina era peor, actuando como cómplice del tigre, ideando formas más crueles de atormentar a la gente que Irene. Al ver a la persona que lloraba amargamente tras el cristal, no sentí ni una pizca de compasión. Sabrina, elijas lo que elijas, tu final no será bueno. Porque tu intención original siempre ha sido errónea. Tratas a las personas como herramientas para obtener riqueza y honor, dedicándote la vida a perseguir el sueño ilusorio de cosechar sin sembrar. Aunque te atormenten y humillen un anciano tras otro,
sigues creyendo que es más honorable que el trabajo. El abuelo nunca se ha equivocado contigo. Como tu padre te entregas a tus deseos y como tu madre, eres despiadado y egoísta, dispuesto a todo para alcanzar tus metas. Sabrina lloraba y reía, al borde del colapso. Imposible, imposible, quiero empezar de nuevo, quiero empezar de nuevo. Diciendo eso, su rostro se retorció mientras se abalanzaba sobre mí. Pero olvidó que había una gruesa capa de vidrio entre ellas. Se estrelló contra el cristal con un golpe. Luego los guardias de la prisión se la llevaron a rastras. El pasillo resonó con sus agudos gritos y maldiciones. Aurelia, morirás terriblemente, morirás terriblemente. Yo solo sonreí. ¿Morir de una muerte terrible? ¿Quién es exactamente la que está muriendo de una muerte terrible? Cuando recibí la noticia de la muerte de Irene, ya había pasado por varios departamentos del grupo. Escuché que Irene estaba encarcelada en la misma celda que la madre de una niña asesinada. Esa mujer era una estafadora que engañó a todos, solo para ganar dinero para tratar la enfermedad de su hija. Pero tras ser encarcelada, su hija fue seducida, engañada, encarcelada y torturada por Irene. Una noche esa madre acabó con la vida de Irene de una forma inimaginable. Se dice que Irene tuvo una muerte trágica. El personal del teléfono me preguntó si quería reclamar sus cenizas. Les dije que no era necesario. No importaba si las tiraban o se perdían. La llamada terminó. Seguí escribiendo mi propuesta, y cuando un compañero me preguntó qué tipo de té con leche quería después, parpadeé y sonreí, quiero sagú de mango y pomelo. Durante mis días de rotación en el grupo, a veces me quejaba con mi abuelo del exceso de horas extras, diciendo que les estaba quitando la mitad de la vida a los jóvenes. Así que mi abuelo se lo tomó muy en serio, exigiendo que comparáramos el rendimiento con empresas extranjeras, adoptáramos un estilo eficiente y elimináramos las horas extras ineficaces. Incluso despidió a varios empleados de RRHH y líderes de departamento que habían introducido la cultura de las horas extras en el grupo. Para entonces Ethan ya se había convertido en la columna vertebral de la división comercial del grupo. Siempre fue muy inteligente y creció bajo la influencia de mi abuelo, por lo que conocía bien los entresijos del mercado. A veces es inevitable encontrarse con problemas en los que estar demasiado lejos de la primera línea dificulta el flujo de información, así que vino a pedirme ayuda. No tengo grandes habilidades, simplemente oculté mi verdadera identidad cuando me incorporé a la empresa. Así que pude integrarme en la primera línea del grupo, escuchar todo tipo de chismes y luego contarle a Ethan en voz baja sobre esos líderes que las masas más odian, pero también aprecian más. Entonces Ethan descendió como justicia del cielo y se convirtió en el gran salvador a ojos de los empleados del grupo. Después de trabajar horas extras voluntariamente el viernes, me ofrecí de verdad. Ethan me recogió para ir a cenar a casa del abuelo. Durante el camino, la música en el coche era melodiosa y alegre. Afuera, por la ventana, la luna colgaba en lo alto junto al río. Ethan dijo de repente, de pequeño pensaba que no eras diferente a tu mamá. Me reí y le regañé, ¿estás bien? ¿Cómo puedes insultarme así? Ethan también sonrió con una sonrisa suave en la comisura de sus labios. Sí, después me di cuenta de que algo no encajaba. De hecho, pareces más como una abuela en personalidad. La cofundadora del grupo que apoyó al abuelo, construyendo todo desde cero y sosteniendo él solo la mitad del cielo. Acepté el cumplido con remordimiento y luego dije, de hecho, siempre he querido darte las gracias. A menudo me jacto de mí mismo, diciendo que fue gracias a mi esfuerzo, mi diligencia y mi inteligencia que mi abuelo se fijó en mí y me apoyó. Pero eso no es del todo cierto. En el camino que corrí desesperadamente hacia adelante, intentando dejar atrás las pesadillas de mi vida pasada, fue Ethan quien primero me ofreció ayuda. Le sugirió a mi abuelo que me dejara asistir a clases con él. Así fue como conseguí un lugar en su estudio clásico. Después de darle las gracias sinceramente, Ethan se rió. El semáforo se puso en rojo, así que pisó el freno y me dio un golpecito en la frente con el dedo. Señorita, aquí todos somos familia. No hace falta que me dé las gracias. Además, quizá haya olvidado que de niños, Sabrina me empujó al lago y usted saltó para salvarme. Me quedé atónita. Eso también pasó. Ethan me miró y añadió con seriedad, aunque entonces apenas me llegabas a la cintura, y no me salvaste, de hecho me arrastraste hacia abajo, en cualquier caso, tu intención era buena.
Me reí con ganas. La brisa nocturna era suave, la luna brillaba en lo alto. La música para piano de Schubert, melodiosa y tierna, caía sobre mis dedos. Escuché la voz lenta y relajada de Ethan. Así que, Aurelia, todo en este mundo es solo una buena causa que trae buenos resultados. En lugar de agradecerme, deberías agradecerte a ti misma. Porque eres una buena persona, aunque nunca me conozcas, Ethan, conocerás a otros. Bajé la cabeza y sonreí suavemente. Por alguna razón inexplicable, se me llenaron los ojos de lágrimas. Una vez viví en una casa llena de intrigas y distanciamiento. Mamá solo quería dinero, papá solo amaba a las mujeres. Mi hermana pequeña era una niña malcriada que siempre intentaba hacerme quedar mal. Más tarde mi mamá me llevó lejos de casa, pensando que empezaría una nueva vida. Pero ella casi destruyó mi vida de una forma muy cruel. Durante los años que estuve en prisión, distintos hombres irrumpían en mi habitación a diario. Ni siquiera me atrevía a dormirme, porque temía que al abrir los ojos, encontrara a otro desconocido con la cara borrosa. Lo que más no podía entender era que quien me envolvió como regalo y me despidió era mi madre. Ella debería haber sido quien más me quería. Mamá, ¿por qué hiciste esto? Mamá, soy tu hija. Innumerables porqués se entrelazaron, convirtiéndose en la desesperación de un cuchillo que me atravesó la arteria y pastillas para dormir que tomé, pero sin poder morir. Pero afortunadamente todo ha cambiado. Tengo un abuelo serio y cariñoso a mi lado, y un hermano mayor excelente y recto. Me cuidan, me animan y me apoyan para crecer con libertad. Mi habitación está decorada para ser cálida y acogedora, rodeada a diario por mis pequeños gatos y perros, así como por la época financiera. Esos jadeos oscuros, dolorosos y escalofriantes ya no me acompañan. Extendí la mano para secarme las lágrimas, giré la cabeza para mirar por la ventanilla del coche y ver esa enorme y brillante luna llena. Ethan la notó claramente, pero tuvo la consideración de no fisgonear. Cambiando de tema con naturalidad, el abuelo me preguntó en secreto qué regalo de cumpleaños comprarte. Lo pensé un momento y le dije, no compres nada, quiero comer el arroz frito que preparó. Ethan rió exageradamente. Ni hablar, señorita, ¿de verdad se satisface tan fácilmente? Sonreí. Sí, no basta con una comida cocinada por el mismísimo abuelo. Alguien está dispuesto a hacerme feliz. Alguien está dispuesto a cocinar para mí. Y puedo estar bajo la luz del sol, viviendo limpia y sin miedo. Este es el mejor regalo que me ha dado la vida. La historia termina.